Trump no tiene que decir las palabras, declaramos la guerra, para que sepas que Estados Unidos ya está en guerra con Irán. Ese momento ya ha tenido lugar. Fue en el preciso instante en que subió al podio, miró a la cámara y le dijo a todo el país que las principales operaciones de combate en Irán habían comenzado, que las fuerzas estadounidenses estaban atacando objetivos en lo profundo del territorio iraní y que probablemente habría bajas estadounidenses. Al mismo tiempo, aviones estadounidenses e israelíes rugen sobre ciudades y bases iraníes, mientras Irán dispara misiles y drones contra instalaciones estadounidenses en Bahrein y Qatar, convirtiendo el Golfo en una zona de fuego real desde ambas direcciones. Para la mayoría de los estadounidenses, esta es la primera vez en años que escuchan a un presidente hablar abiertamente de una nueva guerra importante en Oriente Medio. Para las personas que están directamente bajo esos misiles, no es un discurso, es el cielo mismo. Si quieres seguir cómo esta guerra no solo se desarrolla en mapas y titulares, sino también en tu factura de gas, tus ahorros y el poder real de Estados Unidos en el mundo, asegúrate de suscribirte a Tom Harrington para no perderte el próximo capítulo. Para la mayoría de los estadounidenses, estas bases ni siquiera existen en el mapa mental. Jubair en Bahrein, donde tiene su cuartel general la quinta flota de la Marina de EU. Al Udeid en Qatar, la mayor base estadounidense, una base aérea ubicada en Oriente Medio. Una extensa red de centros logísticos estadounidenses en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. En las noticias de ayer no eran más que acrónimos y fotos satelitales granuladas. Esta noche son objetivos claros en el anillo de misiles de Irán. Irán ya ha lanzado misiles balísticos contra la base en Bahrein, con humo elevándose sobre el cuartel general que discretamente ancla el poder naval de Estados Unidos en el Golfo. 2 misiles más fueron interceptados sobre Qatar. Se escucharon explosiones hasta Abu Dhabi y Kuwait. Durante años, esas bases funcionaron como válvulas de presión de una sola vía. Aviones estadounidenses despegando, drones regresando y sanciones golpeando la economía de Irán. Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, el fuego está regresando. Los titulares te dirán que se trata de una serie limitada de ataques, bajas limitadas, objetivos limitados y metas limitadas. Pero lo limitado en la guerra es como lo temporal en la política fiscal. Suena tranquilizador hasta que miras lo que realmente se ha puesto en marcha. Estados Unidos e Israel están llevando a cabo una campaña aérea coordinada en todo Irán, atacando sitios de misiles, defensas aéreas, centros de mando e infraestructura crítica. Irán, a su vez, está demostrando que las fuerzas estadounidenses en todo el Golfo se encuentran dentro de su alcance de misiles. Eso ya no es un simple memorándum de política, es metraje en vivo de humo sobre un cuartel general estadounidense. Todo eso podría sonar lejano, podría sonar como algo que ocurre al otro lado del mundo, a gente que nunca conocerás, sobre mapas que nunca verás, pero las ondas de choque de este tipo de guerra nunca se quedan en el mapa, se reflejan en las facturas que pagan las familias estadounidenses, se reflejan en el precio de un galón de gasolina, en el costo de un billete de avión, en los números de un 401k que de repente empieza a fluctuar cuando el estrecho de Hormuz aparece en la pantalla. Porque lo que casi nadie en Washington está diciendo en voz alta es lo que este tipo de guerra le hace al poder estadounidense durante los próximos 5 años. Y a cualquier persona cuya vida dependa de precios estables y de un dólar fuerte. En este momento, esta es la situación fundamental. Por un lado, hay un paquete de ataque estadounidense-israelí que ha estado en preparación durante meses. Washington y Jerusalén han estado desplegando aeronaves, bombarderos, barcos y defensas antimisiles a sus posiciones, ensayando discretamente para el día en que atacarían a Irán de nuevo si seguía impulsando sus programas nucleares y de misiles balísticos. Trump ahora dice que ese día ha llegado. Él promete destruir sus misiles, aniquilar su armada y atacar la infraestructura que impulsa la capacidad de Irán para amenazar a las fuerzas de Estados Unidos y a Israel con cohetes y drones. Por otro lado, tienes la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha pasado años construyendo exactamente el tipo de arsenal diseñado para este momento. Misiles balísticos, misiles de crucero y drones que pueden alcanzar bases estadounidenses y rutas marítimas sin salir nunca de territorio iraní. Así que cuando Irán dispara contra el cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein y contra las instalaciones vinculadas a EU en Qatar, está enviando un mensaje muy específico. No, vamos a arrasar todas las bases esta noche. Todavía no. El mensaje es, podemos golpearte dentro de tu propio anillo de acero cuando queramos. Y les estamos mostrando solo una pequeña parte de lo que somos capaces de hacer. Y sin embargo, la brecha entre lo que podrían lograr y lo que realmente están logrando es donde reside toda la estrategia. Ahora, eso podría sonar como otro conflicto a miles de kilómetros de distancia, pero para una familia estadounidense que llena 2 coches cada semana, se siente en un lugar muy específico. Se siente en el número que parpadea en el surtidor de gasolinas y el crudo pasa de los 70 y 80 bajos a 95 o incluso $110 el barril, porque el punto de estrangulamiento petrolero más importante de la Tierra, el estrecho de Hormuz, de repente parece vulnerable de nuevo. Se refleja en cómo las aerolíneas empiezan a subir las tarifas, las empresas de transporte ajustan los costos de flete y las cadenas de supermercados discretamente trasladan los mayores costos de envío al precio de los huevos y la leche.
Considera la verdadera naturaleza del estrecho de Hormuz. Es un estrecho paso de agua, ubicado entre Irán y Omán, que transporta aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y una parte significativa del gas natural licuado a nivel global. Irán, por sí mismo, bombea alrededor de 3.3 millones de barriles al día, lo que representa cerca del 3% del suministro mundial. Pero el estrecho es mucho más grande que la propia producción de Irán. Es la vía de salida para el petróleo de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y también Qatar. Antes de esta última ronda de ataques, los precios del crudo ya estaban subiendo por el temor de que algo así pudiera ocurrir. El Brent había subido a los 70 bajos, el nivel más alto en meses, ya que los mercados incorporaron una prima geopolítica. Ahora, con misiles reales volando y ambas partes hablando de nuevos ataques, los analistas advierten que si Teherán interrumpe incluso parcialmente el tráfico a través de Hormuz, los precios podrían saltar a los 90 o incluso acercarse a los $110 por barril. ¿Qué significa realmente en la vida normal un aumento del 9 al 15% en los precios del petróleo por un shock de oferta? Significa que en las próximas semanas los precios de la gasolina podrían subir decenas de centavos por galón a nivel nacional, más en ciertas regiones. Esto significa que las aerolíneas pagan más por el combustible de aviación y trasladan ese costo a los precios de los boletos. Significa que las empresas de transporte terrestre y marítimo ven aumentar los costos del combustible y los productos en sus camiones, y barcos se encarecen para cuando llegan a las tiendas. Para alguien en Ohio, Texas, Michigan o Arizona, eso no es un arco de misil abstracto. Ese es el momento en que el presupuesto mensual se vuelve más ajustado. Entonces, ¿cuál es exactamente la apuesta en juego aquí? Desde el punto de vista de Washington, esta campaña tiene como objetivo reafirmar su control. Está destinada a mostrar a Irán y a todos los que observan que hay una línea que no se debe cruzar en los programas nucleares y de misiles, y que si se cruza, Estados Unidos aún puede llegar a su territorio y destruir cosas a voluntad. Está destinado a tranquilizar a los aliados desde Israel hasta las monarquías del Golfo de que, a pesar de años de hablar de guerras interminables y retiradas, la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos seguirán presentándose cuando se sientan amenazados. En otras palabras, esta guerra debe probar que Estados Unidos aún lleva la batuta en Oriente Medio. Pero la disuasión no es una calle de sentido único. Irán tiene su propia versión. Durante años, Teherán ha observado a Estados Unidos desplegar decenas de miles de tropas y miles de millones de dólares en equipo en todo el Golfo. Ha presenciado cómo drones estadounidenses atacaban a sus comandantes, cómo las sanciones aplastaban su moneda y operaciones cibernéticas impactaban su infraestructura. Respondió construyendo precisamente lo que están viendo en este momento: misiles de largo alcance, lanzadores móviles, densas redes de aliados y sistemas de defensa aérea diseñados para sobrevivir a la primera oleada de ataques y, a pesar de todo, poder contraatacar. Puede que hayan oído decir a la gente que esto es solo un pequeño y limpio intercambio de ataques quirúrgicos que no afectará en absoluto sus vidas. Esa es la versión tranquilizadora. La versión más honesta es que las guerras en el Golfo casi siempre se manifiestan en tres lugares: los precios del petróleo, el apetito por el riesgo en Wall Street y el gasto en defensa en Washington. Los aumentos bruscos en el precio del petróleo suelen disparar la inflación. La incertidumbre en el mercado tiende a encoger los planes 401k por un tiempo. Un mayor gasto en defensa suele colisionar con los debates sobre la seguridad social, Medicare y los programas nacionales. Por otro lado, habrás oído decir a la gente que esto significa automáticamente la Tercera Guerra Mundial mañana por la mañana. Esa es la historia del pánico. La verdad es más complicada y más peligrosa de otra manera. Ambas partes se están probando, intentando encontrar un nivel de dolor que envíe un mensaje sin provocar un colapso total. Esa es la escalera de la escalada. En los peldaños más bajos, donde estamos ahora, hay disparos de advertencia. Irán ataca bases estadounidenses con daños limitados y sin bajas masivas. Estados Unidos e Israel atacan infraestructura iraní, pero intentan evitar impactos directos en búnkeres de liderazgo o áreas civiles densamente pobladas. Ambos lados usan un lenguaje duro. Ambos lados muestran imágenes dramáticas. Ambos aún esperan poder mantener esto por debajo del umbral de una guerra incontrolable. En ese primer escenario, donde ambas partes retroceden discretamente después de algunos golpes simbólicos, esto es lo que significa para una familia estadounidense común que intenta planificar su presupuesto. Verán un periodo de precios de gasolina más altos, quizás algo de volatilidad adicional en el mercado de valores. Su factura del supermercado sube un poco porque los costos de transporte aumentan. Pero, con el paso de unos meses, si la tensión se relaja, los mercados y el petróleo vuelven a estabilizarse, y el principal legado es meramente psicológico. Un recordatorio de que el poder estadounidense está siendo desafiado, pero todavía no ha sido destruido. El siguiente peldaño es mucho más peligroso. Imagina que Irán decida que el próximo ataque no será meramente simbólico. Tal vez apunte a un buque de guerra estadounidense en el Golfo Pérsico. O quizás una salva de misiles supere las defensas de una base y mate a docenas de militares estadounidenses. Quizás agentes ataquen la infraestructura petrolera en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes Unidos de una manera que deje fuera de servicio la capacidad de producción real. En ese momento, la presión política sobre Trump para que responda mucho más agresivamente explota. Ataques limitados se convierten en campañas destinadas a paralizar por completo la capacidad de Irán de librar la guerra.
Irán, a su vez, podría sentir que no le queda nada que perder y atacar las rutas marítimas de forma más directa. En una escalada total que empuje el petróleo hacia los 90 o los $100, los titulares dicen una cosa, pero para un hogar estadounidense se manifiesta en algo muy simple: el número final en el surtidor de gasolina y el valor de sus ahorros. Si el precio del crudo sube a 95 o $110 por barril, los analistas ya están advirtiendo que los conductores podrían ver incrementos de más de $1 por galón en algunas regiones y una volatilidad en los mercados que hará que las cuentas de jubilación reboten como un yo-yo. Las empresas que dependen del transporte y la energía podrían congelar contrataciones, retrasar inversiones o trasladar más costos. En una economía donde muchas familias ya estaban apretadas por la inflación no hace mucho, así es como una guerra lejana entra en la cocina. Luego está el tercer escenario, más profundo, un cambio estructural. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero guerras como esta pueden acelerarlo. Si las bases estadounidenses se muestran repetidamente vulnerables, si los ataques de EEUU no logran resultados claros y duraderos, si los aliados en el Golfo empiezan a cubrirse discretamente hablando más con Moscú o Pekín, la imagen de la disuasión estadounidense cambia. Ya se pueden ver indicios de esto en cómo algunas monarquías del Golfo hablan de neutralidad, en cómo los países BRICS hablan de construir alternativas al sistema energético y financiero centrado en Estados Unidos. Un conflicto prolongado y costoso con Irán que no produzca una victoria estratégica clara podría empujar a más países a decir: quizás necesitemos opciones más allá de Washington. Para el poder estadounidense esa es la factura más grande. Si más acuerdos petroleros se denominan en otras monedas con el tiempo, si más seguros marítimos se redactan fuera de los marcos occidentales, si más acuerdos de armas van a proveedores rivales, Estados Unidos pierde influencia. Esa influencia es lo que le ha permitido a Washington sancionar a sus enemigos, financiar un enorme ejército y apoyar programas nacionales, perder demasiado de ella, y de repente las guerras futuras serán más difíciles de financiar, las crisis futuras más difíciles de gestionar. Aquí es donde la pregunta de la miniatura se vuelve real: ¿quién paga realmente el precio? Sobre el papel, esta es una guerra que gira en torno a misiles, programas nucleares y dominación regional. En la práctica, quienes pagan primero suelen ser los más alejados de la decisión: tropas estadounidenses en bases de Bahrein y Qatar de repente bajo fuego, civiles iraníes que viven cerca de sitios de defensa aérea y centros de mando siendo atacados, familias estadounidenses que ya hacen malabares con el alquiler o las hipotecas, los pagos del coche y el aumento del coste de los alimentos, ahora se enfrentan a precios de gasolina más altos y a otra ronda de ansiedad financiera. Si estás sentado en Estados Unidos viendo esto desde tu sofá, este es el momento en que te das cuenta de lo rápido que un mapa lejano puede llegar hasta tu sala de estar. No necesitas saber el nombre de cada base aérea ni el de cada operación con nombre clave. Solo necesitas entender los tres enlaces. Guerra en el Golfo significa riesgo en Hormuz. Riesgo en Hormuz implica precios del petróleo más elevados. Precios del petróleo más elevados significan mayores costos en todas partes en una economía que aún no se ha recuperado completamente del último susto inflacionario. Existe un aspecto adicional del que casi nadie se atreve a hablar. Las guerras como esta también reconfiguran la política interna del país. Un gasto de defensa más elevado implica batallas presupuestarias de mayor envergadura. Si el Pentágono requiere decenas de miles de millones adicionales para operaciones, misiles y despliegues, ese capital debe provenir de alguna fuente. Quizás sea un mayor endeudamiento, quizás sean recortes o un crecimiento más lento en programas de los que dependen millones de ciudadanos estadounidenses. Quizás sean nuevas disputas por los impuestos. Cada misil que se dispara tiene un costo y esa factura siempre vuelve con contribuyente estadounidense escrito en ella. Entonces, ¿en qué situación queda Washington esta noche? Tenemos a un Trump que promete destruir las capacidades militares de Irán. Tienes a Irán demostrando que puede contraatacar sin provocar aún una represalia a gran escala. Tienes a Israel en estado de emergencia declarado, preparándose para posibles salvas de misiles en sus propias ciudades. Tienes a los estados del Golfo cerrando el espacio aéreo, activando sirenas y observando nerviosamente a sus propias poblaciones reaccionar al ver las bases estadounidenses bajo fuego. En televisión parece una acción decisiva. En realidad parece que dos jugadores caminan al borde de un acantilado, cada uno esperando que el otro tenga más miedo a caer. Al entrar en la parte final de esto, vale la pena preguntar: ¿qué quieren realmente de la estrategia estadounidense aquí? ¿Deseas mostrar una fuerza que dé seguridad a los aliados y disuada a los enemigos, aunque implique precios más elevados y más despliegues? ¿O prefieres una contención estricta, sabiendo que a corto plazo podría parecer una retirada? ¿O quieres algo intermedio, un enfoque calibrado que intente mantener la guerra por debajo de cierta temperatura mientras se construyen discretamente alternativas en casa? Una mayor resiliencia energética, cadenas de suministro más diversificadas y una menor dependencia de un único punto estratégico de estrangulamiento como el de Hormuz. Porque al final del día, alguien va a pagar por cada misil, por cada escolta de petrolero, por cada liberación de emergencia de la reserva estratégica de petróleo. Alguien va a vivir con cada aumento en los precios de la gasolina y cada caída en su cuenta de jubilación. Y no serán los funcionarios que están en los podios.
Así que les dejo con esta reflexión. ¿Creen que esta estrategia realmente hace a Estados Unidos más seguro o está de forma silenciosa, generando costos más elevados y mayores riesgos para los ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes durante la próxima década? Si quieres seguir cómo esta guerra y otras como ella afectan tu salario y tu costo de vida, no solo en clips dramáticos y titulares, asegúrate de estar suscrito a Tom Harrington y tener las notificaciones activadas para que estés aquí para el próximo capítulo.